Hola, mi nombre es Elena, y lo que voy a contar no es una de esas historias de superación que implican escalar montañas o correr maratones en la tercera edad. Mi maratón fue diferente. Sucedió todo en un único día, dentro de mi propia casa, mientras estaba sentada en una silla de ruedas, sin poder mover un músculo ni decir una sola palabra. Yo era una espectadora silenciosa de mi propia vida, una pieza más del mobiliario a la que todos se acostumbraron a ver en un rincón de la sala. Pero, en 1900, ese día, el mueble decidió que iba a darle la vuelta a la tortilla, y necesitaba compartir esto con ustedes, pues sé que muchos aquí entienden lo que es sentirse invisible. Antes de sumergirme en mi relato, quería hacerles un pequeño pedido que significa mucho para mí. Es una alegría inmensa poder compartir mi viaje con tantas personas, y me sentiría aún más conectada con ustedes si pudiera saber desde dónde me están escuchando. Por favor, si esta historia te toca de alguna forma, considera suscribirte aquí a nuestro espacio para no perderte otros relatos y comenta abajo desde qué ciudad o país me estás leyendo. Saber que no estoy sola en esta inmensa red digital me da una fuerza que ni se imaginan. Hasta mis 72 años, yo era el pilar de esta casa. Fui yo quien escogió los muebles, quien plantó los rosales en el jardín y quien le enseñó a mi hija, Clara, a hacer el pastel de elote que hoy perfuma la cocina. Mi voz era la que daba la primera y la última palabra, la que calmaba los llantos de mis nietos y la que contaba las historias antes de dormir. Yo era movimiento, sonido, decisión, hasta que un día, un dolor agudo en la cabeza me lo robó todo. El derrame cerebral no se llevó mi vida, pero se llevó mi voz, mis movimientos, mi autonomía. De repente, me convertí en un fantasma en mi propia historia, atrapada en un cuerpo que se negaba a obedecer las órdenes de mi cerebro. La vida siguió adelante, como un río que se desvía de una gran piedra. Mi hija Clara, mi tesoro, se desvivía por cuidarme, pero ella también tenía su propia vida. Y en su vida estaba Ricardo, su marido. Para todos, él era un ángel, el yerno que toda suegra sueña tener, paciente, atento, siempre con una sonrisa en el rostro. Él me acomodaba las almohadas, me traía mi té y les contaba a las visitas que yo era una guerrera. Él era el esposo perfecto, el ciudadano ejemplar, el hombre que todos amaban y respetaban. Y era exactamente esa la máscara que hacía al monstruo debajo de ella tan terriblemente eficaz. Cuando estábamos a solas, el ángel desaparecía. La sonrisa daba paso a un desprecio gélido que sus ojos no hacían el menor esfuerzo por ocultar. La mano que ahuecaba mi almohada frente a los demás era la misma que, lejos de las miradas, me apretaba el brazo con una fuerza que me hacía querer gritar de dolor, un grito que nunca salía. Me susurraba cosas al oído, insultos sobre cómo yo era un estorbo inútil. ¿Quién te va a creer ahora, vieja?, decía, con su voz mansa y cruel. Usaba mi silencio como un escudo, mi parálisis como su cómplice. Y lo peor de todo, nadie lo veía, nadie siquiera sospechaba. El día que todo cambió empezó como tantos otros. Era el cumpleaños número 7 de mi nieta, Sofía. La casa, que normalmente era mi refugio silencioso, estaba llena de vida, de risas de niños corriendo por el pasillo y del olor a fiesta. Globos de colores adornaban la sala, y yo estaba posicionada en mi lugar de siempre, la silla de ruedas estratégicamente, colocada en una esquina para que pudiera participar sin estorbar el paso. Para todos, yo era la abuela feliz, observando la alegría de la familia. Por dentro, yo era un pozo de pánico, porque una casa llena significaba más oportunidades para que Ricardo exhibiera su falsa bondad y, en los breves momentos de distracción de todos, me lanzara sus pequeñas torturas. La primera puñalada del día vino disfrazada de cuidado. Ricardo se acercó con un vaso de agua fresca y un popote. «Aquí tiene mi suegra querida, para que no le dé sed», dijo en voz alta, para que mi hija, que estaba cerca, pudiera oír y sonreír, orgullosa del esposo atento que tenía. Mientras inclinaba el vaso hacia mí, su otra mano fue a mi nuca, con el pretexto de estabilizar mi cabeza, pero sus dedos se clavaron en mi piel, una presión dolorosa e intencional, un recordatorio claro de quién estaba al mando. Mis ojos, la única parte de mí que aún respondía con agilidad, se abrieron de par en par en una mezcla de dolor y pavor. Clara miró en nuestra dirección
y su rostro se iluminó con una sonrisa ingenua. «Gracias, mi amor. La cuidas mejor que yo», dijo, antes de darse la vuelta para tomar un platito con botanas. Su comentario fue como sal en la herida. No era su culpa, yo lo sabía. Ella era víctima de él tanto como yo, solo que de una forma diferente. Ella veía al príncipe encantado, a su puerto seguro. Yo veía al carcelero que la mantenía prisionera en una ilusión, mientras me torturaba justo debajo de sus narices. Aquella sonrisa suya, tan llena de amor por él, me partió el corazón en 1000 pedazos y encendió en mí una furia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una ola de calor subió por mi cuerpo. Era rabia, pura y cristalina. Una rabia que me hizo olvidar el dolor en el cuello y la humillación. Era la rabia de una madre, de una abuela, que veía a su familia siendo engañada por un lobo con piel de cordero. Miraba los rostros felices a mi alrededor, la inocencia de mi nieta corriendo con un globo, la confianza ciega de mi hija, y supe que ya no podía ser solo una espectadora. Ese hombre no iba a destruir a mi familia, no mientras yo estuviera viva, aunque viva significara estar encerrada dentro de mí misma. En ese instante, algo cambió. La resignación que se había convertido en mi compañera diaria se hizo añicos. La desesperación dio paso a una determinación fría y cortante. No sabía cómo, ni qué haría, pero encontraría la manera. Tenía que hacerlo. Por Clara, por Sofía, por mí. Mis ojos, que antes vagaban sin rumbo por la sala, ahora se movían con un propósito. Empecé a escanear cada rincón, cada objeto, cada persona. Mi mente, la única parte libre de mí, empezó a trabajar a toda máquina, buscando una brecha, un arma, una oportunidad. El día apenas había comenzado, y mi guerra silenciosa contra Ricardo estaba oficialmente declarada. Mi silla de ruedas era mi trono y mi prisión. Mi campo de batalla era la pequeña área a mi alrededor. Mis ojos, como halcones, examinaban el territorio. ¿Qué estaba a mi alcance? Casi nada. La mesita de centro, sin embargo, estaba tentadoramente cerca. Sobre ella, el caos organizado de una fiesta. Platitos de pastel, vasos de refresco, servilletas arrugadas y, en medio de todo, los regalos de Sofía. Y había algo más. Un objeto que era un pedazo de mi alma en ese mar de trivialidades. Ricardo, con su percepción aguda para cualquier cambio en mi comportamiento, notó mi mirada fija, se acercó, y el olor de su perfume caro invadió mi espacio, sofocante. «¿Está bien, doña Elena?», preguntó, con esa voz aterciopelada que usaba en público. Parece preocupada. ¿Es el ruido? Puedo llevarla a su cuarto si quiere. La oferta era una amenaza velada. «Quédate quieta o te aíslo por completo». Puso su mano sobre la mía, un gesto que para los demás era de cariño, pero que para mí se sintió como el toque de una araña. Mi mirada lo ignoró y se clavó en mi objetivo. Era una caja de música de plata, pesada y ornamentada, que mi difunto esposo, Juan, me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas. Dentro de ella, una bailarina danzaba al son de Sobre las olas. Aquella caja era un símbolo de todo lo que era bueno y verdadero en mi vida. El amor, la memoria, la fuerza de nuestra familia antes de que él llegara. Era sólida, pesada. Si caía en el piso de madera, el estruendo sería imposible de ignorar. Estaba allí, a unos 30 centímetros de mi mano derecha inerte. De repente, mi misión se volvió absurdamente clara y físicamente monumental. Necesitaba tirar esa caja de música. Para cualquier otra persona, un gesto banal. Para mí, era el equivalente a escalar el Everest. Mi mano derecha, que desde el derrame reposaba muerta sobre mi regazo, con espasmos ocasionales que los médicos decían ser involuntarios. Tendría que viajar una distancia que parecía kilométrica. Tendría que levantarse, avanzar y empujar. Y todo eso sin que mi carcelero se diera cuenta de mi intención. Me concentré, ignorando el zumbido de 1900, las conversaciones a mi alrededor. Excluí al resto del mundo y me sumergí profundamente en mi mente, en ese lugar donde yo todavía corría y bailaba. «Muévete», le ordené a mi brazo. «Por Clara, por Sofía, muévete». Mi frente se humedeció de sudor con el esfuerzo. Y entonces, sucedió. Un temblor. Mi dedo índice se contrajo. 1 milímetro. No fue un espasmo. Fui yo. Ese movimiento minúsculo, casi imperceptible, fue la primera palabra que pronunciaba en 3 años.
y me costó una energía tremenda, dejándome sin aliento. La fiesta continuaba, ajena a mi guerra particular. Mi cuñado, hermano de Juan, un hombre bueno y ruidoso, pasó junto a mí y me guiñó un ojo. «Firme y fuerte, reina Helena», bromeó, antes de tomar otra croqueta de la bandeja. La interrupción, aunque bien intencionada, rompió mi concentración y me llenó de frustración. Para ellos, yo era eso, un objeto al que saludar, una presencia pasiva. Nadie imaginaba la furia que hervía detrás de mis ojos quietos, la revolución que se estaba planeando en silencio. Al otro lado de la sala, Ricardo era el centro de atención. Levantó a Sofía en brazos, haciéndola volar como un avión, y la risa de mi nieta resonó por la sala. La bajó al suelo, le dio un beso en la frente, y luego miró a Clara con una expresión de puro amor. La escena era perfecta, una pintura de familia feliz. Pero yo veía las pinceladas falsas, la pintura tóxica debajo del lienzo. Verlo contaminar la alegría de mi nieta con su toque, con su presencia, solidificó mi decisión. Aquella farsa terminaría hoy. El momento perfecto surgió. Alguien arrancó con las mañanitas. Todas las atenciones, todas las voces, todas las miradas se volvieron hacia la mesa del pastel, donde Sofía, con los ojos brillantes, se preparaba para soplar las velas. Ese ruido era mi camuflaje. Respiré hondo, o tan hondo como mi cuerpo me lo permitía, y convoqué toda la rabia y todo el amor que existían en mí. Una vez más, me enfoqué en mi mano. Tembló, luego se elevó de mi regazo 1 centímetro, tal vez 2, flotando en el aire como un pájaro herido. Los músculos de mi antebrazo ardían, protestando contra esa orden olvidada. Con una lentitud torturante, mi mano se arrastró por el costado de la silla de ruedas. Para un observador casual, parecería solo otro temblor, un poco más fuerte de lo habitual. Clara, junto al pastel, lanzó una mirada rápida en mi dirección. Vi una sombra de preocupación pasar por su rostro, pero enseguida alguien la llamó y se dio la vuelta. El peligro pasó. Mi mano ahora pendía en el pequeño abismo entre mi silla y la mesita de centro. Estaba más cerca. El sudor corría por mi sien, pero no podía parar. Estaba exhausta, pero la adrenalina me mantenía alerta. Las mañanitas terminaron en una ronda de aplausos. Necesitaba actuar antes de que la atención se dispersara de nuevo. Miré a Ricardo. Estaba junto a Clara, con un brazo alrededor de su cintura, sonriendo. Nuestras miradas se cruzaron por encima de las cabezas de la gente. Y entonces lo hizo. Me guiñó un ojo, de forma lenta y presuntuosa, solo para mí. Un gesto de pura arrogancia, una confirmación de nuestro secreto enfermo. Ese fue el combustible que necesitaba. Esa gota de insolencia incendió el resto de mi fuerza. La próxima vez que mi mano se moviera, sería para derrumbar su mundo. Ese guiño arrogante fue la gota que derramó el vaso. Fue el cerillo arrojado al barril de pólvora de mi alma. Una fuerza que no era mía, que venía de las profundidades de mi ser, de un lugar de puro instinto maternal, se apoderó de mí. Ya no sentía mis músculos arder, no sentía el cansancio, sentía solo el fuego. Con un impulso que pareció desgarrar algo dentro de mí, lancé mi mano trémula hacia adelante, cruzando el abismo que me separaba de la mesita. Mi visión se oscureció en los bordes. El esfuerzo era tan grande que casi me hizo desmayar. Las puntas de mis dedos tocaron el metal frío de la caja de música. El choque del contacto fue eléctrico, una corriente de realidad que me ancló en el momento. La toqué. Yo, Helena, la mujer que no podía sostener un vaso, estaba tocando la herencia de su esposo. Por un segundo, la rabia dio paso a una ola de tristeza. Aquella caja representaba un amor tan puro, y estaba a punto de usarla como un arma de destrucción. Pero era la única manera. Respiré hondo y reuní lo que me quedaba de fuerza. No fue un empujón limpio. Mis dedos, débiles y sin coordinación, rasparon contra la superficie de plata. La caja de música no se deslizó, se volcó, torpemente. Por un segundo eterno, pareció balancearse en el borde de la mesa, desafiando la gravedad. El tiempo se detuvo. Mi corazón martilleaba en mi pecho, un tambor de guerra descompasado. Mi mente no formaba palabras, solo un grito silencioso, un mantra desesperado. «Cae, por favor, cae». Y cayó. El sonido no fue un golpe sordo, fue un estrondo metálico y violento que resonó por la sala,
cortando las conversaciones y las risas como una navaja. Al impacto con el piso, de madera le siguió un ruido horrible y disonante, el sonido del delicado mecanismo musical partiéndose, un gemido metálico que pareció durar una eternidad, el sonido de mi vida, de mis memorias, rompiéndose en el suelo. Pero fue el sonido más poderoso que había producido en 3 años. El silencio que siguió fue aún más fuerte que el ruido de la caída. Cada conversación se detuvo a media frase. Cada cabeza se giró en mi dirección. De repente, docenas de pares de ojos estaban fijos en mí. El mueble en el rincón de la sala. La invisibilidad que tanto me oprimía se había evaporado, reemplazada por un reflector cegador de atención total. Era aterrador, vulnerable y exactamente lo que necesitaba. Por un instante, el mundo entero me estaba mirando, esperando. Ricardo, como la serpiente que es, fue el primero en moverse. Corrió en mi dirección, el rostro contorsionado en una máscara perfecta de preocupación. Dios mío, mamá, qué susto. Fue un espasmo, ¿verdad? ¿Se asustó? Dijo, la voz, alta y clara para que todos oyeran. Estaba dictando la narrativa, pintándome como la víctima frágil de mi propio cuerpo. Tranquila, tranquila, ya pasó, continuó, intentando tomar mi mano, la misma mano que cometió el crimen. Clara llegó justo después, el rostro pálido por el shock. «Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó?», preguntó, arrodillándose a mi lado. Sus ojos iban de mi rostro a la caja de música destruida en el suelo, la joya de nuestra familia. La confusión en su mirada era palpable. Estaba dividida entre la preocupación por mi salud y la tristeza por la pérdida del objeto. Buscaba una explicación, y Ricardo ya le había ofrecido la más fácil, pero no lo iba a dejar ganar. No ahora. Era mi única oportunidad. Con toda la fuerza que me quedaba, ignoré la mano de Ricardo que intentaba calmarme. Ignoré los ojos asustados de mi hija. Ignoré la caja rota en el suelo. Enfoqué todo mi ser, toda mi energía, en un único punto, el rostro de Ricardo. Fijé mis ojos en los de él y derramé en mí inocente. Ellos todo el horror, toda la acusación y todo el odio que había guardado durante meses. No parpadeé, no desvié la mirada. Mi mirada era un grito silencioso, una flecha envenenada apuntada directamente a su corazón. Él lo sintió. Oh, vaya que lo sintió. Por un segundo, la máscara de buen tipo vaciló. Intentó sonreírle a Clara, para desviar la atención. «Está en shock, mi amor». El ruido, comenzó a decir, pero su voz falló por una fracción de segundo. No pudo sostener mi mirada. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, hacia la caja, hacia cualquier lugar que no fuera mi rostro. Él, el hombre que siempre estuvo al mando, estaba visiblemente afectado. Ese desvío de mirada fue su confesión, y Clara lo vio. No era tonta mi hija. Su corazón podía ser ingenuo, pero su mente era aguda. Vio mi mirada fija y aterrorizada, y, más importante, vio la incapacidad de su marido de encontrar mis ojos. Vio su vacilación, su nerviosismo súbito. Su barbilla tembló ligeramente. Miró mi rostro, luego el de él, y de vuelta a mí. La explicación fácil de Ricardo fue un espasmo. De repente, ya no parecía tan convincente. En el rostro de mi hija, por primera vez en mucho tiempo, nació una pregunta. Y esa pregunta era mi victoria. Clara permaneció arrodillada a mi lado, paralizada. Veía la batalla que se libraba dentro de ella. Su mente lógica, entrenada por años de manipulación de Ricardo, luchaba contra la evidencia cruda que sus ojos le mostraban. La imagen del esposo perfecto y atento estaba en guerra directa con la imagen del hombre que no podía encarar la mirada aterrorizada de su suegra. Su ceño se frunció, y sus labios se entreabrieron, como si quisiera hacer una pregunta que aún no sabía formular. Para mí, esa confusión en el rostro de mi hija era la visión más hermosa del mundo. El hechizo fue roto por mi cuñado, siempre el pacificador. «Bueno, gente, ¿qué pasa? Los accidentes ocurren», dijo en voz alta, intentando inyectar normalidad a la situación. Elena siempre ha tenido la mano un poco temblorosa. «Vamos a limpiar este desorden antes de que alguien se lastime». Se agachó para recoger los pedazos más grandes de la caja, y otros invitados, aliviados por una excusa para romper la tensión, comenzaron a conversar de nuevo, aunque en un tono más bajo y contenido. Querían que el mundo volviera a la normalidad. Ricardo se aferró a ese salvavidas con uñas y dientes. Recompuso su máscara de yerno servicial en tiempo récord.
El tío tiene razón. Dejen que yo limpio todo. Amor, dijo, volviéndose hacia Clara con una dulzura forzada. ¿Por qué no llevas a tu mamá al cuarto? Fue mucha agitación para ella. Necesita descansar. La estrategia era clara: sacarme de la escena del crimen, aislarme, cortar la conexión que acababa de establecer con mi hija. Un pánico helado me recorrió. Ahora no podían llevarme de aquí ahora. Había luchado tanto. Había gastado cada átomo de fuerza para crear esa grieta en su armadura. Si me llevaban al cuarto, la grieta se cerraría y todo habría sido en vano. Ya no tenía energía para otro acto físico. Mi única arma restante eran mis ojos. Los volví suplicantes hacia Clara, intentando transmitir un mensaje desesperado. No lo dejes. Quédate. Míralo a él, no a mí. Y entonces ocurrió el milagro. Clara, que durante 3 años había obedecido cada sugerencia de Ricardo sobre mis cuidados, negó lentamente con la cabeza. Ni siquiera lo miró a él. Sus ojos estaban fijos en los míos. No, dijo, con la voz baja, pero firme. Se va a quedar aquí, conmigo. La palabra no, dirigida a su esposo, fue tan impactante como la caída de la caja de música. Fue la primera vez que lo desafiaba abiertamente en relación a mí. Fue la primera vez que elegía mi consuelo silencioso, en lugar de la lógica de él. Ricardo se quedó sin reacción por un instante. Pude ver la sorpresa y la irritación brillar en sus ojos, antes de que las ocultara detrás de una sonrisa tensa. Estaba acorralado. Insistir en llevarme al cuarto lo haría parecer controlador e insensible, exactamente lo opuesto a la imagen que cultivaba. Claro, mi vida, cedió, con la voz una octava más alta de lo normal. Como tú quieras. En ese momento, la dinámica de poder en la sala cambió de forma irreversible. Sentí una ola de alivio tan profunda que mis ojos se llenaron de lágrimas. Clara no hizo más preguntas. La duda era una planta demasiado delicada para ser expuesta a la luz. En cambio, hizo algo que habló más que 1000 palabras. Tomó mi mano derecha, la mano del crimen, la mano de la rebelión, entre las suyas. Su tacto era diferente. No era el tacto automático de una cuidadora. Era un tacto inquisitivo. Acarició mis dedos, quizás sintiendo lo fríos y exhaustos que estaban. «Mamá», susurró, y su tono no era de lástima, sino de una profunda y dolorosa confusión. Y esa confusión era mi esperanza. La fiesta, para mí, terminó en ese instante. Las conversaciones a mi alrededor se convirtieron en un zumbido distante. Los invitados, sintiendo el ambiente pesado que se había instalado, comenzaron a inventar excusas y a despedirse. La celebración del cumpleaños de Sofía se había deshecho, reemplazada por una atmósfera de extrañeza y preguntas no dichas. No me importaba. El mundo podía derrumbarse, siempre y cuando la mano de mi hija siguiera sosteniendo la mía. Ricardo circulaba entre los últimos invitados, forzando sonrisas y agradeciendo su presencia, pero su actuación era robótica. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia el rincón de la sala, donde Clara y yo estábamos, una isla de silencio en medio del movimiento. Ya no era el amo de ese universo. Era un actor cuyo escenario se estaba desmoronando, y ahora había 2 personas en el público que empezaban a ver a través del decorado. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, un silencio denso y pesado cayó sobre la casa. El único sonido era el de Ricardo en la cocina, guardando platos con una fuerza innecesaria, el tintineo de la loza sonando como rabia contenida. Clara todavía sostenía mi mano. Miró los restos de la caja de música en el suelo, que Ricardo olvidó limpiar, y luego de vuelta a mi rostro. Los engranajes en su mente estaban girando. Sabía que la guerra no estaba ganada, pero la batalla más importante, la batalla por el corazón y la mente de mi hija, había tenido un giro decisivo. Había roto el hechizo. Ahora solo quedaba esperar. El silencio que se instaló en la casa era diferente a todos los silencios que ya había vivido. No era el silencio pacífico de la noche, ni el silencio solitario de la tarde. Era un silencio cargado, denso, vibrante de cosas no dichas. Cada sonido se amplificaba. El zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de pared que nunca notaba, y el ruido irritado de Ricardo guardando las cosas, cada plato apilado sonando como una pequeña explosión de rabia contenida. Finalmente regresó a la sala, secándose las manos en un trapo de cocina. La máscara de simpatía se había desvanecido, reemplazada por una impaciencia mal disimulada. Bueno, se acabó la fiesta.
Voy a llevar a Sofía a la cama, ya pasó su hora, dijo, evitando mirarme. Clara, es mejor que vengas a ayudarme. Tu mamá puede esperar un poco aquí. Era una orden disfrazada de sugerencia, un intento de restaurar el orden natural de su universo, donde él mandaba y ella obedecía. Pero Clara no se movió. Lentamente, soltó mi mano. Se levantó, pero no fue en dirección a él. Caminó hasta el centro de la sala y se arrodilló junto a los restos de mi caja de música. Con un cuidado que me partió el corazón, tomó el pedazo más grande, la pequeña bailarina de plata, que se había soltado de la base. Una de sus delgadas piernas estaba torcida y la pintura de su rostro descarapelada. Mi hija estaba, literalmente, recogiendo los pedazos de mi historia. Sosteniendo la bailarina dañada en la palma de su mano, habló, pero no a su esposo. Me habló a mí. El abuelo Juan te dio esto, ¿verdad, mamá? Su voz era un susurro cargado de nostalgia. En su aniversario de 20 años de casados, me contaste que aquí guardabas el primer dientito de leche que se me cayó. No me estaba acusando. Se estaba reconectando, reconstruyendo el puente entre nosotras, que Ricardo había pasado años intentando demoler. No podía responder. No con palabras, pero mi cuerpo traidor, me hizo un regalo. Una única lágrima, caliente y pesada, escapó de mi ojo derecho y se deslizó lentamente por mi mejilla arrugada. Una lágrima que decía, sí, sí, fue él, sí, me acuerdo, sí, duele. Fue la respuesta más completa y honesta que podía dar. Un telegrama de una sola gota venido directamente de mi alma. Clara vio la lágrima. Sus ojos se abrieron ligeramente. Aquella gota salada era la prueba irrefutable de que yo estaba ahí, presente, lúcida, sufriendo. Se levantó, con la bailarina aún en su mano, y se giró para encarar a su marido. La confusión en su rostro se había solidificado en una pregunta dura y afilada. ¿Por qué haría esto, Ricardo?, preguntó, con la voz cortante. ¿Por qué rompería, a propósito, la cosa que más amaba en el mundo? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Estaba acorralado. La excusa del espasmo ahora sonaba hueca, ridícula, ante la evidencia de mi emoción lúcida. Yo no sé, Clara, tartamudeó, subiendo un tono la voz, a la defensiva. Está enferma. Su cerebro no funciona bien, mezcla las cosas. Tú lo sabes mejor que yo. La máscara de paciencia se hizo añicos, revelando al hombre irritado y acorralado que había debajo. Yo observaba todo desde mi trono de silencio. Era como ver una obra de teatro cuyo guión había escrito con el movimiento de una mano. Mi hija, finalmente, hacía la pregunta correcta, y el monstruo, tomado por sorpresa, comenzaba a mostrar sus verdaderos colores. Un sombrío sentimiento de satisfacción se mezcló con mi agotamiento. Yo había montado el escenario, y ahora los actores principales tendrían que representar sus escenas hasta el final. Pero Clara no. Retrocedió. No aceptó su respuesta. No, dijo ella, con una voz que ganaba una fuerza que no le oía desde hacía años. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. La bailarina plateada en su mano parecía casi un arma. Le tiembla la mano, Ricardo. Sus músculos son débiles, pero lo que vi hoy no fue debilidad. Vi fuerza. Vi intención. Hizo una pausa, y el golpe final llegó. Y te vi a ti. Vi cómo no pudiste mirarla a los ojos. La acusación final, dicha en voz alta. La verdad que yo gritaba en silencio por meses, finalmente verbalizada por mi hija. El aire en la sala se enrareció, pesado con el peso de esas palabras. Ricardo miró del rostro determinado de Clara a mis ojos que observaban todo, y lo vi entender que estaba atrapado. Ya no había a dónde huir. Aquel largo y terrible día, mi maratón silencioso, estaba a punto de culminar en la explosión que había luchado con todas mis fuerzas por provocar. La reacción de Ricardo fue exactamente la que esperaba de un animal acorralado. No confesó, no pidió disculpas. Atacó. Una risa corta y amarga escapó de sus labios. ¿Es una broma? ¿Te volviste loca, Clara? Escupió las palabras, el tono de voz cambiando de defensivo a agresivo. ¿Le vas a creer a ella? Gesticuló en mi dirección con un desprecio que ya ni intentaba ocultar. ¿Le vas a creer a una inválida, en lugar de creerme a mí, a tu esposo, al hombre que las cuida a las dos? La palabra inválida quedó flotando en el aire, fea y venenosa.
Dolió, sí, pero fue la prueba final que mi hija necesitaba. Era exactamente el tipo de crueldad que él me mostraba en secreto, ahora filtrándose al mundo exterior bajo presión. Estaba, con su propia boca, confirmando todo lo que mi mirada intentaba decir. No necesité hacer nada, solo continué observándolo, inmóvil, dejando que su veneno lo condenara. Clara retrocedió un paso, como si le hubieran dado una bofetada. El insulto a su madre fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. No la llames. Así, dijo, con la voz baja y peligrosamente tranquila. Su rabia no era explosiva como la de él, era fría, cortante. No le estoy creyendo a ella, Ricardo. Estoy creyendo en lo que yo vi. Estoy creyendo en mis propios ojos. Vi tu cara cuando ella tiró la caja. No era preocupación, era miedo. Él intentó una última táctica, la más antigua y cobarde de todas. Hacerla dudar de su cordura. Suavizó la voz, intentando parecer el adulto razonable de la conversación. Amor, piénsalo bien. Estás exhausta. Fue un día estresante. La fiesta, tu mamá. Su condición nos afecta a todos. Estás cansada. Estás imaginando cosas. Hablemos de esto mañana, con la cabeza fría. Intentaba transformarme en una alucinación y a mi hija en una histérica, pero la conversación fue interrumpida. La pequeña figura de Sofía apareció en la entrada de la sala, somnolienta, abrazada a un oso de peluche raído. ¿Mami? ¿Papi? Preguntó con su vocecita cargada de sueño. ¿Por qué están gritando? Su presencia en mí El lugar lo cambió todo. Su inocencia era un espejo que reflejaba la sordidez de la situación, elevando lo que estaba en juego a un nivel insoportable. El rostro de Clara se transformó al ver a su hija. La dureza de la rabia se disolvió en una ola de amor protector. Caminó rápidamente hacia Sofía, arrodillándose para quedar a su altura y bloqueando su visión de Ricardo y de mí. No es nada, mi ángel. Papi y mami solo estaban hablando un poco fuerte. Vuelve a la cama, mi amor. Mami ya va a darte un beso de buenas noches. Estaba protegiendo a su hija de la pelea, una pelea que Ricardo había traído a nuestra casa. Mientras Clara guiaba a Sofía suavemente de vuelta al pasillo, Ricardo vio su ruta de escape. No esperó, no intentó explicarse. Se movió rápidamente hacia la puerta, tomó las llaves del coche del gancho y se dio la vuelta. No me voy a quedar aquí a escuchar estas estupideces, anunció a la sala vacía. Necesito tomar un poco de aire. Era la confesión final de un cobarde. Estaba huyendo. Clara regresó del pasillo justo a tiempo para verlo con la mano en el picaporte. No gritó, no suplicó. Su voz era tranquila, pero cargaba el peso de una sentencia. Ricardo, lo llamó. Él se detuvo, pero no se giró. Si sales por esa puerta ahora, ya no tienes que volver. No era una amenaza, era una promesa, el ultimátum final. Él se quedó ahí por un largo momento, con la mano todavía en la puerta. Podía sentir su indecisión. Quizás esperaba que ella flaqueara, que llorara, que le pidiera que se quedara, pero ella permaneció en silencio, firme. Y entonces, él tomó su decisión. Giró el picaporte y abrió la puerta. Sin mirar atrás, salió y la cerró de un portazo. El sonido del golpe resonó por la casa silenciosa, un punto final violento y definitivo. La casa quedó quieta de nuevo, pero era un silencio diferente. La tensión se había disipado, dejando atrás un vacío limpio. El mal había sido expulsado. Clara se quedó parada por un instante, con el cuerpo rígido. Entonces, sus hombros cayeron, y se giró lentamente hacia mí. Caminó hasta mi silla, y se arrodilló de nuevo, como al principio de todo. Lágrimas silenciosas ahora corrían libremente por su rostro. Tomó mi mano y la apretó. «Perdóname, mamá», susurró, con la voz entrecortada por el llanto. «Perdóname por no haber visto, por no haberte creído». Y esas palabras, para mí, fueron la verdadera liberación. Las palabras de mi hija fueron el agua que apagó el fuego de mi agonía. No había triunfo en mi pecho. No había un «te lo dije». Había solo una paz inmensa y exhausta. La validación, el simple hecho de ser escuchada y creída, era todo lo que mi alma anhelaba. Las lágrimas que corrían por el rostro de Clara eran las mías propias, lavando meses de miedo, humillación y desesperación. En ese momento, en esa sala desordenada de fiesta, ya no era una prisionera, era una madre siendo consolada por su hija. Nos quedamos así por un largo tiempo, en silencio, solo las dos, su mano en la mía. Era una comunión que no necesitaba palabras. Cuando finalmente se levantó,
Sus movimientos eran diferentes. La vacilación había desaparecido, reemplazada por una calma y triste determinación. Fue al cuarto de Sofía para asegurarse de que la pequeña había vuelto a dormir, y cuando pasó junto a mí, tocó mi hombro. Un toque de complicidad, de alianza. Estábamos juntas en esto ahora. Me quedé sola en la sala por unos minutos, lo que restaba de la noche aquietándose a mi alrededor. Miré los globos de colores, que aún flotaban cerca del techo, testigos mudos de todo lo que había sucedido. Mi mirada se posó en los restos de la caja de música en el suelo. Ya no era un símbolo de un amor perdido, sino de una batalla ganada, una baja necesaria en la guerra por la seguridad de mi familia. La sacrifiqué para reconquistar algo infinitamente más valioso, la libertad de mi hija. En ese silencio, reflexioné sobre mi condición. Físicamente, nada había cambiado. Seguía paralizada, seguía dependiente para las tareas más básicas. Mi cuerpo seguía siendo una jaula, pero me di cuenta de que Ricardo había construido una segunda jaula alrededor de la primera, una jaula de invisibilidad, de descrédito, de manipulación, y fue de esa jaula de la que escapé. Mi superación no fue hacer que mi cuerpo obedeciera, fue hacer que mi mente gritara tan alto que el mundo se vio obligado a escuchar. La mañana siguiente nació pálida y silenciosa. Clara apareció en mi cuarto más temprano de lo habitual. Tenía ojeras, oscuras bajo los ojos, pero su postura era erguida. Me contó, con una voz tranquila y práctica, que había llamado a una abogada amiga y que la cerradura de la puerta principal sería cambiada ese mismo día. Ya no lloraba, actuaba. Verla tomar las riendas de su propia vida, protegiéndose a sí misma y a su hija, fue como verla nacer de nuevo. Hubo un momento, esa mañana, que lo selló todo para mí. Clara me trajo una taza de té, tal como Ricardo solía hacer, pero, en lugar de dejar la taza en la mesita y salir, como hacía él, ella acercó una silla y se sentó a mi lado. «Estoy pensando en plantar nuevos tulipanes en el jardín», dijo, mirando por la ventana. «Esos que a usted tanto le gustaban. Me estaba incluyendo en los planes, en los sueños, en el futuro. Me devolvió mi lugar en la vida. No sé decirles a ustedes, que me leen ahora, cómo será el futuro. Sé que habrá un divorcio complicado, sé que habrá dolor y un largo proceso de sanación para Clara y para la pequeña Sofía. No tengo todas las respuestas, y el camino por delante es incierto. La vida rara vez nos ofrece finales perfectamente atados. Pero el miedo se ha ido. Ese nudo constante de pavor en mi estómago se deshizo, y en su lugar hay una tranquilidad cansada, pero real. Decidí compartir esta historia aquí porque sé que muchos de nosotros, en la tercera edad, nos sentimos invisibles. A veces, son las limitaciones del cuerpo las que nos silencian. Otras veces, son las personas que amamos las que se niegan a escucharnos. Quiero que mi relato sirva como un recordatorio. Tu voz existe, aunque no salga por tu boca. Está en tu mirada, en tus recuerdos, en tu terquedad, en tu negativa a rendirte. Ese día, aprendí que la verdadera fuerza no está en la capacidad de caminar o de hablar, está en la resiliencia del espíritu, está en encontrar una manera, cualquier manera, de luchar por la verdad y por las personas que amas. Usé mi debilidad como arma, usé su desprecio como combustible y usé el amor de mi hija como mi escudo final. Unos días después, Sofía entró en mi cuarto sosteniendo la bailarina de plata, ahora limpia, pero todavía torcida. «Abue, ¿la puedes arreglar?», preguntó, con toda la inocencia del mundo. No podía mover mis manos para arreglar el juguete, pero Clara, que entró justo detrás, sonrió suavemente y dijo: «Mi amor, la abuela ya arregló lo que era más importante». Miré el rostro seguro y feliz de mi nieta, y supe que era verdad. Mi viaje silencioso había valido la pena. Ahora, que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Como Elena enfrentó sus desafíos en silencio, tú también puedes encontrar una manera de vencer los tuyos, sin importar cuán imposibles parezcan. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación.
No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación de Elena te acompañen. Hasta el próximo video.